Comienzo a la mesa de la sección de patología mamaria en el seno de este 36 Congreso de Cirugía de la Sociedad Valenciana de Cirugía. Primero presentarme, soy Charo Martínez, soy cirujano general del Hospital Dr. Peset, dedicada a la patología mamaria y endocrina. Quería, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cirugía y a su dirección la invitación para participar en la moderación de esta mesa. Además, es un placer compartir la moderación con la doctora Elvira Buch, jefe clínico y coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Clínico de Valencia. El tema que vamos a abordar en esta jornada es la actitud ante la axila por neoadyuvancia, un tema de gran actualidad y controvertido en el momento actual. Para ello, vamos a contar con los siguientes compañeros profesionales de distintas especialidades. El doctor Pepe Aguilar Jiménez, cirujano general, recientemente incorporado a la unidad de mama del Hospital AC, pero con amplia experiencia en cirugía mamaria en el marcaje axilar. El doctor David Martínez Ramos, cirujano general, también dedicado a la patología mamaria, que procede del Hospital General de Castellón, donde coordina la unidad de patología mamaria. Contamos con la doctora María Isabel Moya García, radiólogo del Hospital General de Alicante, con más de 15 años de dedicación a la radiología mamaria. La doctora María Jesús Nicolau Rivera, patóloga del Hospital General Universitario de Castellón. Y finalmente, con el doctor Miguel Corbellas Aparicio, oncólogo médico especializado en tumores de mama, ginecológicos y sarcomas, también del Hospital Dr. Peset. Cuando quieras, Elvira, pasamos a explicar la mesa. Yo reiterar el agradecimiento al colegio y a todos los organizadores de que nos hayan dejado estar aquí con todos vosotros durante una horita. Esta mesa la queremos hacer bastante interactiva. Sabéis que tenéis un chat para poder ir preguntando. Tanto Charo como yo estaremos pendientes de ese chat para transmitir a los componentes de la mesa las dudas que tengáis, incluso lo que podáis aportar, porque probablemente algunos de vosotros sois más expertos que nosotros. No vamos a exponer nada, va a ser todo preguntas que vamos a estar realizando tanto Charo como yo. Y la verdad es que me encantaría que fuera para vosotros como para nosotras, este tiempo en el que siempre queríamos preguntar algo y nunca nos atrevíamos. Este es el momento de que preguntéis y a lo mejor tenéis que contestar vosotros y nosotros con todo el cariño del mundo intentaremos contestar. Por lo tanto, si quieres, Charo, empezamos. Bueno, pues vamos a iniciar la primera parte de la mesa, en la cual vamos a lanzar una pregunta que es: ante un paciente que por las características tumorales vamos a programar una neoadyuvancia, en primer lugar, ¿cómo evaluamos la existencia de enfermedad en la axila? ¿Quieres queráis de la mesa contestar? Bueno, si queréis, no sé, por empezar, ¿no? Por empezar alguien. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a esta mesa. Yo creo que es un tema importante que a todos nos preocupa y que todo el mundo vamos un poco así con alguna duda. Yo creo que podemos sacar todos mucho de ella, ¿no? En nuestro centro, por lo menos, la estadificación axilar la hacemos clínicamente, obviamente, y después la hacemos con ecografía. No utilizamos otras técnicas de estadificación y de evaluación. No sé, vosotros lo que hacéis. Bueno, si queréis, intervengo yo. Agradezco, por supuesto, la invitación a la mesa y encantada de estar con todos vosotros esta tarde. A ver si podemos resolver cuestiones y dudas o repasar un poco el tema, que siempre es de mucha actualidad. Efectivamente, la axila, después de una evaluación clínica por imagen, la técnica más específica es la ecografía. Se ha demostrado ya muchos estudios que la ecografía tiene mucho valor porque va a permitir estratificar o dividir a las pacientes y con no solamente el objetivo de reducir la cantidad de biopsias de ganglio centinela, sino también de elegir a las personas candidatas a neoadyuvancia y a las que podríamos ahorrarnos la linfadenectomía, que es un poco la tendencia, ¿no? Actual. Es el mejor método, no lo supera la resonancia magnética,
característica y no lo supera el TAC. Únicamente podría tener algún valor añadido algunas veces el PET-TAC, puede aportar en algunas circunstancias, pues cuando la ecografía es negativa puede aportar a lo mejor alguna información y cambiar un poco la estrategia. Pero bueno, la ecografía quedemos con la idea de que es la técnica de elección para estadificar la axila. Hola, Entonces, perdón. Perdón. Soy la patóloga. Sí. Lo digo porque estamos hablando de la ecografía y evidentemente desde el punto de vista anatomopatológico la eco es la que nos va a permitir tener o una PAF o una VAG para poder confirmar realmente si ese ganglio es positivo, si es sospechoso por imagen. Nosotros normalmente hacemos VAG, no solemos hacer PAF, pero bueno, una PAF positiva llegaría al mismo sitio que una VAG, con lo cual entiendo que la eco, por lo menos desde el punto de vista anatomopatológico para obtener muestra, es lo que utilizamos para estadificar la axila. Muy bien, y volviendo a la misma pregunta, aunque le demos un poco la vuelta, si la paciente por las características tumorales va a ser igualmente candidata a neoadjuvancia, no quizá por el estadiaje axilar, si la ecografía no es sospechosa, no vamos a ver esa axila por resonancia ni por TAC, ya no nos fijamos en nada más. Perdona, ¿puedes repetir? Sí, me refiero a la paciente que igualmente por las características del tumor es candidata a una neoadjuvancia. Si la ecografía axilar no fuese sospechosa, no vamos a valorar esa axila de ninguna forma más. ¿Nos quedamos tranquilos con la ecografía? Yo creo que la ecografía en esa circunstancia sí permite manejar a la paciente correctamente, aunque después le sumemos por el estadiaje del tumor un TAC o un PET-TAC. Pero el manejo de la axila en esas circunstancias sí, porque nos va a permitir distinguir entre los pacientes que puedan tener alta o baja carga tumoral, y que eso será importante para el manejo, y eso no lo hace ninguna otra técnica mejor que la ecografía, porque la ecografía permite, la ecografía junto con la PAF y la VAG, por supuesto, nos permite diferenciar pues, las pacientes, digamos N1, ¿no?, que van a tener una baja carga tumoral y que podrían beneficiarse del ahorro de la linfadenectomía, o pacientes que tienen una alta carga, que no necesariamente clínicamente van a tener tumores muchas veces palpables. Entonces, sí que aporta mucho valor. Perfecto. Yo quería añadir una cosa, aparte de también aprovechar y presentarme y agradecerle la participación, que abundar en lo que ha dicho Isabel, es decir, que se trata de estadificar y empieza a haber como una especie de nuevo ítem en la estadificación axilar cuando se utiliza la ecografía, que está en lo que ha dicho Isabel, la alta carga o baja carga, que son conceptos todavía que están entrando en la estadificación axilar y que permiten en el comité de tumores tomar decisiones a veces sobre entrar una paciente en neoadjuvancia o no, pero que no son exactamente paralelos a un N1 o a un N2. Es decir, que el N2 sigue estadificándose como un estadio clínico, es decir, cuando hay ganglios agrupados y un típico masa axilar que son muchos ganglios juntos, los matted nodes estos que dicen en la literatura, y que en la ecografía también a veces son distinguibles porque se pierden los límites entre los ganglios, pero a veces en la ecografía sí que se ven más de 3 ganglios o algún ganglio totalmente sustituido por una especie de bola completamente sustituida por una metástasis, que eso ya muchas veces con un solo ganglio ya significa una alta carga axilar, o ganglios en niveles más altos, o incluso un N3, es decir, que se pincha un ganglio subclavicular y ya es positivo y cambia totalmente la estadificación. Y todo eso sin ningún paralelo clínico. Es decir, hay ya como una especie... en nuestro grupo, en el hospital donde yo trabajaba antes, lo llamábamos como el CRN, ¿no? Que está el CN y el R, ¿no? Porque el radiólogo añade cosas,
y a veces pues pinchar simplemente un ganglio subclavicular con una PAF y ver que es positivo, pues ya cambia totalmente la estadificación. Pero eso de la alta carga es importante porque si nos dicen que un paciente es alta carga, no necesariamente tenemos que identificarlo como un N2 y sacarlo de lo que probablemente luego hablemos de la disección axilar dirigida o de una actitud axilar, digamos, más limitada después. Efectivamente, Pepe, esta parte que estás comentando y que es muy interesante y lo que más novedoso es en el manejo de la axila, la comentaremos más en el segundo bloque. Y respecto a lo que estaba comentando, y estabas comentando tú también de la carga tumoral y de baja carga y alta carga, sí. Claro, ¿esto cómo se traduce en la clínica? ¿Qué hacemos con esos ganglios? ¿Los marcamos? ¿Cuántos marcamos? ¿Hasta qué número? Es decir, tenemos una paciente ecográficamente N1 ¿y cómo queda esto? ¿Qué hacemos con esos ganglios? ¿Nos quedamos con esa información? ¿Hay que marcarlos siempre? Hay algunos sitios donde no se marcan aún. Sí, ¿qué implicaciones tiene esto? Decir? Efectivamente, o se pinchan todos, o se pincha solamente uno. Es decir, una paciente N1 es aquella que tiene solamente un ganglio biopsiado, pero 3 sospechosos. ¿Qué hacemos con el marcaje? Eso va directo a Isabel, ¿no? Quien queráis vosotros los que estáis hablando. Bueno, efectivamente, el N1, que tiene alguna salvedad, como ha comentado el doctor Aguilar, digamos que sería el grupo o el N1 mejor la baja carga, es decir, una paciente con baja carga sería ahora, ¿no?, el subgrupo de pacientes en el que podríamos ahorrar una linfadenectomía. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a programar para una disección axilar dirigida y tenemos que marcar los ganglios. Los ganglios, nosotros también seguimos este criterio, es decir, nosotros cuando analizamos una paciente que tiene una alta carga, y alta carga quiere decir que hay más de 4 ganglios sospechosos o en nivel 2 y 3, pues esto lo excluimos, es decir, no marcamos los ganglios porque hemos catalogado a esa paciente de alta carga y probablemente, a no ser casos seleccionados en los que los tumores vayan a ser muy respondedores después del tratamiento, en principio los excluimos del marcaje, ¿de acuerdo? Pero pacientes que tengan entre 1 y 3 ganglios o que tengan características de baja carga, es decir, que estén en el nivel 1, aunque tengan 4, por ejemplo, es el límite, o pues estas las marcamos, son subsidiarias de marcar. El ganglio que marcamos es el que biopsiamos, que nos parece más patológico, y el dominante. Eso es lo que... Perdona. Sí. ¿Se biopsian todos los ganglios que se marcan o solamente uno de ellos? No, nosotros no biopsiamos todos, biopsiamos el más dominante, el más accesible y el más patológico. En caso de que todos sean similares, solo biopsiamos uno si tenemos la confirmación de que es positivo. En casos seleccionados, después marcaríamos pues, un poco la distancia, ¿no?, entre ellos. Pero solo biopsiamos uno, no biopsiamos todos los que son sospechosos si son parecidos, y si hay uno, a lo sumo 2 que puedan ser dominantes, hasta yo en casos seleccionados biopsio 2, pero lo normal es biopsiar el dominante, el que tengas más accesible, porque eso ya te dice que si después la imagen es sospechosa, la probabilidad de que esos ganglios sean positivos es muy alta. Muy bien. Y porque la ecografía es para eso. Sí, perdón, muy específica. Con la experiencia que tenéis en el marcaje, ¿qué técnica preferís desde el punto de vista radiológico? Bueno, nosotros nosotros utilizamos marcajes metálicos, clips. La verdad que en el tema del marcaje tenemos que avanzar mucho porque no hay ninguno ideal. Y con los marcajes metálicos nosotros tenemos
algún problema que otro cuando los ganglios responden mucho a la quimioterapia o la respuesta es completa, pues a veces tenemos problemas en localizarlos después ecográficamente, es difícil. Pero bueno, nosotros utilizamos el marcador Vision, es metálico, que es en forma de bolita, que tiene un artefacto que produce un artefacto en ecografía que se ve bastante bien con los ecógrafos de alta resolución ahora. Y después para la localización prequirúrgica le ponemos una semilla magnética. Nosotros, nuestras cirujanas utilizan mucho la semilla magnética y les va muy bien. Y eso es lo que nosotros hacemos en el hospital. ¿Y cuántos días previo a la intervención soléis colocar la semilla ferromagnética? Bueno, depende de si después vamos a necesitar poner un arpón en la mama. Si ponemos un arpón en la mama, en la lesión de la mama, lo hacemos en el mismo acto, en el mismo día que se realiza la intervención. Y muchas veces por temas logísticos pues lo podemos poner una semana antes, si después la paciente no necesita una localización prequirúrgica de la mama o ya en la mama tiene una semilla, depende. Bueno, una semilla probablemente no tenga, porque las semillas lo que no se pueden poner es hasta que no se ha hecho la resonancia de reevaluación. Ese es el problema. Bueno, me vais a perdonar, pero nosotros la semilla en la axila sí que la ponemos en el momento de la biopsia, cuando tenemos la confirmación, y la verdad es que te ahorras un tiempo de marcaje para el día. ¿La semilla ferromagnética, Elvira? La semilla ferromagnética. ¿Y luego no genera interferencias en la resonancia de control? No. También es verdad que nosotros hacemos poca resonancia magnética, no vamos a mentir, ¿vale? Pero sí que es verdad que sabiendo que está allí y está en la axila, no nos produce gran problema. Yo me he quedado una duda, lo siento, soy muy pesada, pero estás contando que solamente vas a marcar un ganglio aunque tú veas que hay 3. ¿Maribel? Sí. Luego lo veremos otra vez, pero para la siguiente parte, si tenemos que ir hacia una disección dirigida, ¿cómo sabemos si han respondido los otros ganglios cómo están? Pues normalmente la disección, el ganglio, vamos a ver, entre el ganglio centinela, se hace el ganglio centinela, si la mayoría de las veces coincide con el ganglio marcado, otras veces no, pero como además vas a sacar otro ganglio, vamos a ver, esto es una inferencia, se hace una inferencia, este es el problema. Este es un problema que yo creo que es el lío que tenemos ahora muy poco organizado. Sabe cuánto hay que marcar, ¿no? Y hasta dónde, pero es muy interesante lo que has contado de la carga tumoral, ¿no? Tú llegas a un límite de 4 para carga tumoral. Sí. Ahí vamos a llegar para el segundo turno, que sigamos con más. Bueno, puede haber un ganglio que esté en el nivel 2, que esté totalmente reemplazado por tumor, y eso también es una alta carga, ¿eh? O sea, no solamente es el número de ganglios, pero eso es un poco el dilema, ¿no? Pero vamos a dejarlo un poco ahí, porque la segunda parte aquí va a haber un poquito de problema. No, pero Elvira, yo creo que es importante que la estadificación tiene que llevar un correlato terapéutico, es decir, a veces se pincha el ganglio que más va a cambiar el asunto, por ejemplo el N3, el subclavicular, porque eso puede cambiar hasta la radioterapia posteriormente. Entonces, si ese es positivo, pues efectivamente calificado de N3, no hace falta pinchar los que están en niveles más bajos. Y eso es distinto, estamos hablando de una carga tumoral baja en el cual... Ahora, pero imagínate que vas a neoadjuvancia y tienes una carga tumoral, puede ser baja o alta. Si tienes una alta carga tumoral no te va a dar problemas. Bueno, no lo sé. De todas maneras, una carga tumoral baja ya no hay que clipar varios ganglios, porque normalmente no hay tantos. Es decir, es como lo veas. Si ves ya 3 o 4 ganglios, si ya ves 3 o 4 ganglios, no va a ser una carga tumoral baja, probablemente. Quiero decir que claro, el problema
Que nos encontramos aquí también según qué estudios sigamos, ¿no? Si vamos a tener una disección axial dirigida o a un ganglio posneoadyuvancia. Vamos a clipar uno, vamos a necesitar clipar más. Yo creo que eso es contextualizar ya mucho cada cosa. El interés era básicamente preguntaros la experiencia en marcaje y sobre todo porque uno no se hace la idea cuando no tiene experiencia en esto, si solamente con marcar un ganglio tiene bastante o si tiene que marcar todos los ganglios de la axila. Es decir, nosotros no hemos empezado con esto y ¿qué hacemos? No. Nadie lo sabe. ¿Qué hace alguien que quiere tener experiencia en manejo de la axila? ¿Cuántos ganglios biopsia? ¿Cuántos ganglios marca? ¿Hasta cuántos se pueden marcar? Sobre todo la pregunta es ¿hasta cuántos? A lo mejor habría que definir primero con qué objetivo, ¿no? Esa sería la otra parte. Esa es la pregunta buena. ¿Con qué objetivo marcas los ganglios? Esa es la pregunta buena. ¿Y qué esperas obtener? Es decir, tú puedes entrar con alta carga en un ER2 y esperar obtener una respuesta completa. O puedes entrar con alta carga en un luminal y saber que no vas a obtener una respuesta completa casi nunca. O hacer una linfadenectomía posterior cuando has tenido una respuesta completa en la mama sabiendo que solo existe un 10% de posibilidades de que la axila no haya respondido porque ya tienes una respuesta completa en la mama. Es decir, hay que contextualizarlo todo con la clínica y con la respuesta. Es decir, estamos hablando de prevalencia. Estamos hablando de utilizar un valor predictivo negativo, que es lo que quieres, en una situación de baja prevalencia, cuando sepas casi seguro que la axila ha negativizado. Porque lo demás no tiene demasiado sentido. Cuando la axila es positiva, pues ya hoy en día no se permite otra cosa. No lo puedes hacer el diagnóstico. Y nuestros radiólogos ya hacen mucho, además creo que son una de las partes fundamentales en todo esto, con decirnos la axila está afecta, te la biopsio y te la marco. Y ellos no saben ni nosotros si esto va a responder o no va a responder, porque nos falta toda la biopsia. Puedo comentar, también es verdad que si solo vamos a ganglio centinela, vale, pero si ya es un N1 que ya había una axila afecta, el que esté marcado el ganglio supone que cuando yo recibo el centinela sé si es o no el ganglio marcado. Porque a veces la quimioterapia también produce fibrosis en los canales y demás, y el que estén marcados los que eran positivos, pues a lo mejor el que no encuentres esa semilla radiológica precisamente lleva a que tengas que hacer una linfadenectomía a pesar de que el ganglio, porque el ganglio centinela no tiene el marcaje, a pesar de que ese sea negativo. Porque necesitas estudiar los que estaban marcados, tienes que saber si esos son los que han respondido. Gran respuesta. Efectivamente. Y otra pregunta que ya lanzar a la mesa. ¿Alguien tiene experiencia? Porque con los métodos de marcaje axilar se está hablando mucho a día de hoy, hablamos de las semillas ferromagnéticas, clips y del rol en la axila, porque la medicina nuclear siempre ha sido la parte más potente, ¿no?, del manejo de la axila en el cáncer de mama. Quería saber si alguno de vosotros habéis hecho rol en ganglios axilares, porque es una cosa bastante curiosa y luego pues también de cara a la aplicabilidad en cada centro puede ser una forma de aplicar esto. Nosotros no disponemos de medicina nuclear en nuestro hospital y no lo hacemos. No tengo experiencia. Sí, yo he hecho clip con arpón en la primera serie que hicimos en el Morales Meseguer en Murcia para validar la técnica, para validar la técnica de recuperación del clip marcado y centinela, la disección axilar dirigida con el clip referenciado con un arpón en la axila. Eso pues tuvo sus cosas y no es sencillo, es incómodo para la paciente, se puede desplazar el arpón, pero vamos, también hay una serie publicada por Benigno ACA que les va bien, es decir, es una técnica de recurso que se puede utilizar bien y es la primera que se utilizó también en el MD Anderson, o sea que no es demasiado problema. Luego hicimos, ya cuando validamos la técnica, nos pasamos a la semilla ferromagnética, que en la axila es estupenda, puesta al final. En este caso era un doble clipaje ecográfico al principio de la neoadyuvancia y marcaje con la ferromagnética antes de la cirugía. Nosotros sí que hacemos mucha resonancia magnética y es verdad que el clip en la axila deja un artefacto hacia cuadrante superior externo que si el tumor está ahí, pues a lo mejor puede ser difícil valorar la respuesta. Y ahora en la FE hemos utilizado ya varias veces la semilla de yodo 125, pero solamente para la mama, como prueba para ver si nos organizamos bien, y la verdad es que eso es una cosa estupenda. La semilla de yodo 125 yo creo que es, si dispones de un servicio de medicina nuclear, yo creo que es el mejor recurso, y para la axila también, porque también se puede dejar al principio de la neoadyuvancia, no hace artefacto,
tiene un poquito más de lío para la seguridad radioactiva, radiológica quiero decir, pero me parece lo ideal entre lo que hay y yo he probado, porque hay más cosas, el radar, la radiofrecuencia. Pepe, es cierto que la detección... perdón, David. ¿Quién deja la semilla? ¿El radiólogo o el médico nuclear? El radiólogo, el médico nuclear es el que va al servicio de radiología, hace la carga y tal, y luego tiene que recuperarla también en el servicio de anatomía patológica, porque luego la semilla hay que recuperarla y tratarla como un residuo radiactivo y todo eso. Claro, eso es un problemilla. Al principio intentamos poner en marcha el tema del ROL y el SNOL y nos encontramos con ese problema. En nuestro hospital no hay medicina nuclear y la medicina nuclear está en otro hospital que está muy cerca, pero para el desplazamiento, para las muestras, para todos los productos y eso, nos resultaba muy complejo. Ya no lo desarrollamos por eso, porque era, digamos, y la infraestructura no nos permitía que vinieran los médicos nucleares a pinchar en nuestro servicio de rayos. Era un poco complejo todo. Ahora no sé. Sin medicina nuclear, yo creo que lo ideal es la ferromagnética. Con el ferro. La ferromagnética. Sí. Va muy bien, es muy fácil, se distingue muy bien del ganglio centinela. Obviamente es hasta gordita, es fácil de notar cuando estás en la disección incluso. O sea que va muy bien, muy bien. Y aparte, tienes experiencia con el centinela, vas primero al centinela, con la sonda de medicina nuclear al centinela, y luego mides fuera el magnético y no tienes ni que buscarlo. Como el 70 y pico de veces coincide, pues si ya tienes el clip en el centinela ya no tienes ni que buscar nada más. La verdad es que esto es muy bueno porque, bueno, cada uno se puede adaptar a su medio, tenga un servicio de medicina nuclear de presencia, no lo tenga, disponga de radiólogos muy bien adaptados al arpón y de cirujanos muy bien adaptados al arpón, es decir, hay mucha versatilidad para hacer el manejo de la axila, además posneoadyuvancia. Nosotros, aunque no hacemos de momento disección axilar dirigida ni marcaje, sí que hemos empleado rol de axila para algunos casos y la verdad es que también funciona muy bien. Si tienes un servicio de medicina nuclear que te apoye y que te asista bien, no hay problema. La última pregunta que me quedaba en esta parte de la mesa iba dirigida a la patóloga. Hay un tema para algunos controvertido, para otros bastante claro, que es cómo se analizan estos ganglios posneoadyuvancia, si se puede utilizar el OSNA o tenemos que ir a un estudio clásico. Quería saber la opinión de la doctora Nicolau. Pues yo creo que esto depende mucho del hospital en el que estés. Sobre todo porque hay hospitales, primero, que no tienen OSNA, pero contemos con que todos tuviéramos OSNA, depende mucho, por ejemplo, si tu hospital tiene muchos ensayos clínicos, generalmente son muy reacios al OSNA. ¿Por qué? Porque un ganglio posneoadyuvancia por OSNA te invalida hacer un RCB. Y la mayor parte de los ensayos clínicos para asignar la respuesta patológica utilizan el residual cancer burden, el de Siemens, que ahora ya se ha adaptado a ganglio centinela, porque recordemos que inicialmente solo se podía aplicar con vaciamiento axilar, pero más o menos desde 2017, si el ganglio es negativo, el centinela te permite hacerlo incluso antes de la neoadyuvancia. Hablamos de posneoadyuvancia. Si lo haces con OSNA no tienes tamaño tumoral, y esa es una de los parámetros que necesitas para la calculadora para sacar el índice. Y luego están los pro-OSNA, que los pro-OSNA, sobre todo lo que dicen es que, bueno, ahorras muchos segundos tiempos quirúrgicos por vaciamiento y demás, y yo creo que el OSNA tiene una utilidad muy grande en posneoadyuvancia en aquellos centros donde todavía vaciamos, que sé que no somos todos, pero donde todavía se hace vaciamiento con células aisladas y micrometástasis. Porque es verdad que el OSNA te lo analiza en el mismo momento, en el mismo acto intraoperatorio, y por completo el ganglio, cosa que histológicamente en intraoperatoria no puedes hacer, luego tienes que hacer niveles en diferido. ¿Nosotros qué hacemos? Pues todo lo que podemos lo hacemos con OSNA. Es verdad que como tienen más falsos negativos, procuramos que sean 2 o más ganglios, normalmente 3, para disminuir los falsos negativos. Si la paciente previamente era positiva, procuramos que esos ganglios estén marcados para asegurarnos de que con la biopsia del ganglio centinela se han sacado también esos ganglios marcados. Y luego, en el caso de que la paciente sea citoqueratina previa negativa en la mama o esté participando de un ensayo clínico, lo hacemos en el método convencional, avisando, eso sí, a los cirujanos de que el resultado que los damos es solo para macrometástasis durante la intraoperatoria y que luego habrá un estudio en diferido con niveles y con inmunohistoquímica si se precisa. Muy bien, es curioso que estemos hablando ya de carga tumoral y que aún los estudios clínicos, los ensayos, estén utilizando la clasificación del RCB, del residual cancer burden. Es Yo algo considero, que... esto ya es opinión personal,
pero yo considero que el RCB y demás es americano, o sea, es Siemens, es el American Joint Committee of Tumors y todas estas guías. El OSNA es japonés y se ha implantado más en Europa que no en Estados Unidos, mientras que normalmente en ensayos seguimos siguiendo, o sea, seguimos las guías americanas. Y yo creo que ese es el problema que estamos teniendo. Pero es verdad que hubo no sé, un adendum o un artículo en 2017 sobre el RCB, que ya se admitía el RCB con ganglio centinela. Y yo, a riesgo, que decir, esto ya es por cuenta propia, es verdad que si el centinela es negativo, aunque sea por OSNA, yo doy un RCB. Indico que se ha hecho el ganglio por OSNA, pero yo calculo el RCB, porque si les es de utilidad a los oncólogos, todos vamos en el mismo equipo. Muy bien, no tiene mucha razón. Bueno, y Pues ahora bueno, Elvira, si quieres iniciar la segunda parte. al segundo bloque que queríamos, pero que creo que lo hemos ido intercambiando y hemos estado haciendo cositas intermedias, pero vamos ahora un poco a pensar que tenemos una mujer que ya la hemos diagnosticado, como habéis dicho, por la eco, por todo lo que queráis, tenemos que es un N negativo, ha dado su cirugía, o sea, se ha dado su quimioterapia, y entonces ahora a mí primero, bueno, vamos a empezar por lo más fácil. Ya me habéis dicho que algunos OSNA sí, algunos histológicos, pero ¿qué hacemos si nos sale una micrometástasis de cualquiera de los dos métodos? A esta mujer, aunque haya recibido quimio, le hacemos vaciamiento axilar. ¿Es necesario para todos? ¿Qué pensáis? Estás comentando una paciente que se dio quimio neoadyuvante y en el ganglio centinela post es la micrometástasis. ¿Ese es el escenario? Diagnosticada inicialmente de N negativo, N0, vale. Le dais quimio, ¿sí? Con la ecografía N0, le hacemos un ganglio centinela y sale una micrometástasis. Vale. Hombre, yo creo que... Tú eres la parte última, porque eres el último. Vale. A preguntar, ¿a ti te sirve de algo que yo haga algo más? O ya no o con que tengas una micro, ¿tu tratamiento va a cambiar o no? ¿O necesitas...? A ver, en principio sobre el escenario de una micrometa no tenemos... Los estudios que se han hecho de ganglio ahí, salvo creo que uno no las incluye como N positivo. Entonces a mí, particularmente desde el punto de vista de onco, no me cambiaría nada. Y hablaremos después, en el caso posterior, que también me cambian muy pocas cosas, ¿no? Pero en ese escenario que has planteado, a mí no me cambiaría nada y creo que tampoco bueno, lo comentaremos también después, pero al radioterapeuta en estos momentos tampoco. Con N0 yo tengo una micro, a ti te da igual porque vas a dar el mismo tratamiento que hubieras dado anteriormente. En principio, sí. Podrías tener la paciente que te ha hecho respuesta completa en la mama y te ha quedado solo la micrometa y es una ER2 positiva, si piensas que puedes cambiarle el bloqueo de ER2, eso a lo mejor en un futuro a lo mejor es una cuestión más académica, más que práctica, porque creo que esa paciente justamente va a tener poco impacto del tratamiento que le pueda cambiar yo en su pronóstico. Pero bueno, crearía una duda ahí. Una duda más teórica, yo pienso, que práctica. Para los cirujanos que estáis en la mesa, con una micrometástasis después de quimio en una mujer con una axila negativa al diagnóstico, ¿qué haríais? Nosotros siempre nos han dicho hacer linfadenectomía. Es decir, que de donde yo vengo, un resultado positivo axilar posneoadyuvancia, sea el que sea, es linfadenectomía. Es verdad que te encuentras mucha linfadenectomía negativa. También cuando hay macrometástasis hay un porcentaje no desdeñable de ganglios no centinela, no clip negativos con centinela clip positivo. Estamos hablando de axilas negativas. Sí, cuando es un centinela posneoadyuvancia que ha sido previamente N0, ya sabes que probablemente pues era un falso negativo pre, o sea que ha sido una estadificación a la baja, porque los hay. Ya sabes que el N0 significa un 20% de ganglios positivos. Entonces, lo sabes en las pacientes que van a cirugía directamente. Vosotros seguís haciendo linfadenectomías, ¿no? De donde yo vengo, sí. Aquí hay un protocolo distinto porque todavía no estamos haciendo disección axilar dirigida, pero donde yo lo he hecho, sí. David, ¿en Castellón qué hacéis?
Nosotros en Castelló la verdad es que todavía estamos en la linfadenectomía, tanto con micrometástasis como con macrometástasis. Es verdad, ¿no?, que el Neovat parece que orienta a que se puede evitar la linfadenectomía en estos casos, y que yo personalmente, sin estudios y todo esto, creo que vamos a acabar como empezamos, ¿no?, cuando empezamos con el ganglio centinela, las micros, las macros, las no células, y al final hemos acabado reduciendo el número de linfadenectomías y probablemente acabaremos ahí. Pero a mí me queda siempre la duda, si nuestro oncólogo, que son pro no hacer linfadenectomía, nos dice que no hay estudios todavía para no hacerlo, nosotros creemos a pies juntillas a nuestro oncólogo, que es uno de los sabios de la neoadjuvancia, y le hacemos la linfadenectomía, así te lo digo tal cual. No, pero si me parece bien, es la realidad, es lo que venimos a hacer. Lo que pasa es que lo que también tenemos que transmitir es que puede haber un cambio en el futuro, ¿no? Sí, hay 2 ensayos buscando eso. Hay como el Amaros para posneoadjuvancia, para esto, incluso de positivos y hacer radioterapia o linfadenectomía. El Alliance es eso, pero está pendiente. Entonces, es que yo creo que hay que distinguir la linfadenectomía en el contexto. Nosotros empezamos la linfadenectomía en las pacientes quirúrgicas no neoadjuvancia como un tratamiento. Luego hemos visto que no. Que no es así, que podemos dejarnos ganglios positivos. Esto hace 50 o 60 años. Sí, pero es que ahora, ¿cómo lo hacemos en neoadjuvancia? En neoadjuvancia no estamos haciendo ahora, estamos haciendo como prueba diagnóstica completa, es decir, y entonces, si nos salen ganglios positivos después de haber dado la quimioterapia, no tenemos otra. Ahora yo creo que no tenemos otra salida. Otra cosa es que podamos discutir riesgos, beneficios y tal. Tenemos que esperar resultados, a lo mejor. Sí, pero ahora en ninguna guía de práctica clínica, ninguna te lo permite, ¿eh? Es linfadenectomía en todas. No te digo que estamos en tiempo de cambios. Sí, pero NCCN revisado de hoy, el up to date, el St. Gallen, linfadenectomía. Una cosa, yo lo vi, es verdad que lo vi en una ponencia del HEICAM, pero por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que una paciente inicialmente N0, tú le haces un centinela y tiene una micrometástasis y no vacías. Esa misma paciente, esa micrometástasis es posneoadjuvancia y sí que va a vaciamiento en unos hospitales y en otros no, porque creo que en esta ponencia comentaban, por ejemplo, que en el IVO no se vaciaba con esa micrometástasis y que iban a radioterapia. Efectivamente. Entonces, y es una N0, que decir, es un centinela. Sí, es verdad que en una le has dado tratamiento y en la otra no, pero da igual, decir, a la que no le vacías, el tratamiento que le vas a dar es el mismo que le has dado a la de neoadjuvancia, pero en adjuvancia. Mirad, ahora dentro de las personas que nos están escuchando, ha entrado una pregunta en la cual dice, si pensáis, no tenemos radioterapeuta en este caso, tendremos que preguntárselo al oncólogo, si a estas pacientes con una micrometástasis diagnosticada justo con el ganglio centinela, si el radioterapeuta va a cambiar su actitud, ¿cogerá el estadio inicial o va a hacer una irradiación mayor? A ver, no. Hombre, al radioterapeuta le va a crear muchas dudas, ¿no? Pero yo creo que la tendencia va a ser, si no está vaciada, a tratar. ¿A tratar con? Con radioterapia axila. Con radioterapia. Sí, también influirán otros parámetros clínicos y histológicos de la muestra para la decisión, perfil de la paciente también, pero yo creo que en el caso ese el radioterapeuta se va a inclinar por ser más terapéutico que conservador. Yo con los radioterapeutas que he trabajado también han tendido si no se ha vaciado, a tratar. Bueno, creo que esto está tratar zonas de riesgo ganglionar. Están generando polémicas, lo que pasa es que nos quedan pocos minutos para acabar ya la mesa, nos quedan realmente 14 minutos y me gustaría ir a la otra parte, ¿no? Al caso en que tenemos un N positivo, o sea, tenemos realmente que nuestro radiólogo nos ha marcado 1 o 2 ganglios o 3 ganglios, depende de en qué situación estés. Imaginaros que es un HER2 que ha hecho una buena respuesta. En este caso, ¿qué haríais para valoración del axila? Empezamos con los cirujanos, si queréis. A ver, estamos en un
N en positivo, N positivo. de quimioterapia, que se ha marcado. No te puedo decir cuántos ganglios porque no hay unanimidad. Vamos a inventar que hay uno, ¿vale? Vamos a hacerlo fácil. Uno con sospecha de malignidad, que se ha pinchado, que se ha marcado. Es un HER2, por lo tanto las respuestas llegan hasta el 70%. Me han hecho una ecografía que me ha dicho que hay una respuesta buena axilar. Primero me gustaría saber qué estáis haciendo realmente en vuestros hospitales y luego me gustaría que me dijerais qué os gustaría hacer según lo que hagáis, claro. Nosotros actualmente estamos haciendo ganglio centinela, marcaje con tecnecio y luego estamos haciendo un arpón. El radiólogo nos pone el arpón. Es verdad que realmente tenemos pocos casos en esa situación y los que hemos tenido no han ido demasiado bien. No hemos localizado, digamos, el centinela o no ha migrado bien o no hemos localizado el marcador, el arpón no estaba en el ganglio, se ha movido en el traslado. No hemos conseguido buena localización y uno que hicimos la linfadectomía, luego no encontramos el marcador, no sabemos qué pasó con ese y se mira a conciencia. También, bueno, hablan de la migración de los marcadores, ¿no? La idea nuestra es marcador con arpón y ganglio centinela. Vale. Yo quería decir una cosa sobre esto. Igual, ¿tú te acuerdas cómo tú tienes...? Pepe, séme muy breve. Sí, sí, voy a ser breve, pero creo que ilustrativo. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos con el centinela? ¿Vale? Que tú y yo tenemos la misma edad. ¿Te acuerdas que había que validarse? ¿Vale? Pues yo lo que no entiendo es por qué no hay que validarse en esta técnica. Hay mucha gente adaptando la técnica ya porque la ha escrito Codel o la han escrito en los holandeses y están haciendo la técnica con un marcador, con otro, con una forma de marcar, con otra. Pero yo, sinceramente, lo que creo es que cada grupo tiene que validarse completamente. Hay que hacer una serie de casos completos con el marcaje, el centinela y la linfadenectomía seguidos. Seleccionando bien a los pacientes, solo en N1. En N2 lo puedes utilizar como validación, si quieres. Puedes ponerte a hacer N2, haciéndolo todo y seleccionando qué clips y dónde los pones, ¿vale? Que es lo que tú decías, pero solo en N1, que es lo que está validado como disección axilar dirigida. O sea, que alta carga, vamos a ver luego eso que es, ¿vale? Y en buenas respondedoras, ER2, triple negativo, vale, ahí te puedes meter, pero validándose. Entonces, luego ya, cuando tengas tu grupo validado, que significa validar la estadificación, el marcaje, la recuperación, la medicina nuclear, toda la cadena, porque la cadena te va a fallar en el lugar de menos calidad, sea el cirujano, por empezar por nosotros, o el médico nuclear si no identificas bien el ganglio. Es decir, todo va a hacer que te disminuya o tener una tasa mayor de falsos negativos. Nos quedan 10 minutos. ¿Vosotros? Sí, no digo nada más. No, contéstame la pregunta, ¿qué hacéis en la fe? Nosotros, bueno, en la fe lo que se está haciendo en N1 de momento no es marcar los ganglios iniciales, aún no se está haciendo. Solamente ganglio centinela. Se está haciendo ganglio centinela y con tecnecio por lo que he visto yo. Porque la tesis fue del marcaje fue fantástica, ¿no? En Murcia sí que lo hacían. Yo creo que la disección axilar dirigida resuelve el problema porque se lo ha resuelto a otros grupos, ¿vale? Y hay que fijarse en eso, validarse dentro del grupo no cuesta tanto, hacer 30 casos, nosotros hicimos 60 porque era el muestreo que necesitábamos para que fuera significativo, pero hay que hacer una validación, lo hicimos, ¿cuántos eran? ¿40 ganglios centinelas o 20 en los años 2000? Por ahí. Voy a contar porque necesito pasar a las siguientes que nos quedan poquísimos minutos. Y ahora el oncólogo, quiero preguntarle, necesito que me responda, si yo tengo una N positiva al diagnóstico, que es el caso, y ahora tengo una respuesta total, me dice el ganglio centinela, el ganglio marcado, que son negativos, el oncólogo va a remitir a esta paciente a radioterapia, ¿se mantiene el estadiaje inicial o va a cambiar el estadiaje? Ahora, actualmente, en espera de datos de ensayos prospectivos que, bueno, están pendientes y nos dirán la respuesta, la recomendación total y gorda es de ser estadificado previamente la neoadyuvancia axila como positiva, dar radioterapia sobre las áreas ganglionares de riesgo.
Entonces, en estos momentos, todas las pacientes que son N1, aunque negativicen la axila con respuesta a patología completa axilar, los radioterapeutas, por lo que sé, las están tratando. Cambiarán esa decisión, como se ha cambiado en algunas pacientes en escenarios distintos, cuando tengamos resultados claros. Pero en estos momentos la recomendación es que con cirugía directa y 1 o 3 ganglios están irradiando. Digo cirugía directa. Están irradiando también las áreas ganglionares habitualmente, salvo personas mayores o que piensas que pueden tener mucha morbilidad, ¿no? Y para Entonces, no te va a cambiar nada. Y para vosotros, que mantengan la axila positiva. Claro, a ver, nosotros los oncólogos siempre, lo hemos dicho siempre, ¿no? Que todo el tratamiento que tenemos que dar lo damos siempre antes de la cirugía, ¿no? Y esa ha sido como una máxima nuestra. Sí que es verdad que en los últimos años, en algunos subtipos, ER2 positivo y triple negativo, en aquellas pacientes que no hicieron respuesta completa a la neoadjuvancia, sí que cambiando de bloqueo ER2 o añadiendo un fármaco que es capecitabina en algunas pacientes que no han hecho esa respuesta, pues pueden tener unos resultados mejores en supervivencia, ¿no? Entonces, a priori al oncólogo sí que decimos, pues nos interesa mucho testar claramente si puede haber algún resto tumoral en esa axila o no. Eso es la parte teórica, ¿no? Pero si vamos a la parte práctica, tenemos que ver que si con las nuevas técnicas de marcaje con semillas, disección ganglionar dirigida, tenemos unas tasas de falsos negativos pues debajo del 4%, el valor predictivo negativo, no sé, será del 90 y pico %. Si a eso le sumas qué pacientes no te han dado respuestas patológicas completas en la axila, pero en la mama sí, que son las que te cambiarían el... Al final dices, ¿cuántas pacientes? No sé técnicamente lo complicado que es organizar todo el circuito, pero dices, ¿cuántas pacientes tengo que hacer todo esto para que con mi fármaco pueda mejorarle? Quiero decir, no sé hasta qué punto el rendimiento de todo el circuito se puede aplicar con un número necesario para tratar, más o menos, aunque se aplique a fármacos este concepto de estadística, pues ahí sí que me generan dudas, pero obviamente el oncólogo, sabiendo que puedes dar un fármaco que puede cambiarle la supervivencia, si hay algún resto tumoral, pues te lo va a exigir, pero siendo prácticos tengo que decir que tengo bastantes dudas, porque la paciente esa serían una de cada, pues no sé, a lo mejor una de cada 40 o de 50. Entonces, pues asumimos, yo que sé, asumimos también en el ángulo previo pues la tasa de falsos negativos mayores y ahí nos lavamos un poquito, ¿no? la conciencia con lo que pueda pasar, ¿no? Miguel, a raíz de esto yo preguntarte una cosa, a vosotros como oncólogos, porque nosotros, fíjate, le estábamos dando mucha importancia, si queda mucha carga tumoral, baja carga tumoral, si me quedan micrometástasis en el ganglio, a un oncólogo luego le importa mucho esto, es decir, mide si hay 1 o 3 ganglios o simplemente con tener uno positivo ya es suficiente. ¿En qué escenario? En el escenario posneoadjuvancia, una paciente positiva de entrada que luego le haces, en este caso, una linfadenectomía, que es lo más estándar, y te quedan 3 ganglios, o te queda un ganglio. No, realmente, eso sería más un criterio más pronóstico que de cambio de tratamiento. Es decir, la paciente cuanto más carga axilar tendrá, pues obviamente más peor pronóstico tiene, pero como todo tratamiento lo damos previamente, el único escenario son estas triple negativas o las ER2 positivas que no te han hecho la respuesta. Pero a mí, una vez que has dado la neoadjuvancia, si me queda 3 ganglios, pues te diré que obviamente va a tener más riesgo de recaída que si tiene 0, pero no me va a hacer ningún cambio en cuanto a terapia sistémica posterior. Bueno, o sea que si en algún momento, era una reflexión, digo, si en algún momento se llegara a validar esto de la disección axilar y los oncólogos creían en su valor pronóstico, quizás sí podría tener una aplicabilidad terapéutica, ¿no? Quizás sea el camino ese. Claro, a ver, yo sobre todo lo que veo desde fuera es que el impacto de la axila terapéutica en el pronóstico de la paciente, pues nos vamos avanzando y cada vez pues tenemos lo que estaba comentando el doctor Aguilar, ¿no? Cada vez tenemos más indicios de que hacer la cirugía de todo lo que quede de resto ahí va a tener un impacto en el pronóstico, ¿no? Entonces, a ver, me he perdido un poco en lo que iba a decir, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que nos quedan 6 minutos. No sé si la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta que quiera hacer a este grupo de especialistas que tenemos delante.
No veo ninguna pregunta. Charo, ¿tú ves en el chat alguna? Inactivo. Lo que quería decir que el camino va a ser a reducir morbilidad, fundamentalmente. Sí, Salvo que tengamos ensayos que nos digan que puede haber algún cambio terapéutico que se beneficie. realmente, la tendencia va a ser esa. realmente los cirujanos yo creo que lo único que pensamos es en la disminución del linfedema, la disminución, mejor dicho, el aumento de la calidad de vida de la paciente. Y por eso creo que cada vez hacemos una cirugía a nivel de todo, tanto en la mama como en la axila, cada vez menor. Claro. Entonces, podría decir una, soy un pesado, pero solo una cosa final. Mira, es que, hay 5 minutos para despedirnos, o sea que 3 para ti. Sí, yo creo que en esto, como en todas las pruebas diagnósticas, y entendiendo aquí la estrategia axial como una prueba diagnóstica más que va con otras, creo que al final vamos a llegar otra vez al dichoso nomograma, pero pasando un poco por la inteligencia artificial. Ya hay bastantes artículos sobre cómo implementar todos los factores de riesgo previos para al final llegar a que la disección axial dirigida o la biopsia centinela extendida o lo que sea, pues una adjuvancia es algo que una cosa que pesa más dentro de las probabilidades, y con todo eso decidir la probabilidad de que tengas un resto no centinela positivo. Es decir, irse a un estudio de más matemáticas. Y ahí me gusta, como ha dicho María Jesús, lo de no hacer OSNA, porque al final entraremos en el plano americano de discutir con la paciente, con los oncólogos, si hacemos una linfadenectomía posterior, sin que nos dé miedo no haberla hecha en el momento de la cirugía, en el momento de la biopsia de centinela o de la disección axilar dirigida, luego discutir con la paciente riesgos-beneficios de lo que supone la linfadenectomía, que es uno de los principales factores de riesgo, por ejemplo, de pérdida del trabajo en una mujer que se opera de un cáncer de mama. Ese y la quimioterapia. Por parte. Entonces, ya me están diciendo que tenemos que despedirnos para dar comienzo a la siguiente mesa. Yo, simplemente para despedirme de vosotros, agradeceros muchísimo vuestra colaboración y creo que en los 178 personas que han estado viéndonos, espero que les hayamos ayudado en algo. Charo, ¿quieres decir algo? Nada, lo mismo, agradeceros el esfuerzo de participar, sobre todo en el momento que estamos viviendo y ya pues un poco a lo mejor cansados todos de este tipo de cosas online, pero que al final son necesarias y nos hacen mantener un poco el gusanillo de lo que es nuestra profesión. Muchas gracias por la paciencia, por la participación y nada, encantada. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos. Buen congreso. Hasta luego.